3, Malaquías capítulo 3. No se siente todavía, hermana Iris, por favor. Malaquías capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Malaquías 3, del 7 al versículo 12. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Todos? Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y pueden tomar asiento. La palabra de Dios es muy clara y certera, y tenemos nosotros a un Dios justo, que también, si la salvación fuera por la cantidad de nuestros diezmos, muy posiblemente ninguno de nosotros pudiéramos obtener esa salvación. Gracias a Dios que no es a través del diezmo la salvación no se puede comprar, pero lo que sí debemos de entender es que el cristiano maduro es un cristiano que ha aprendido a diezmar. Dios quiere que seamos obedientes a Él, y Dios, como dice su palabra, Dios bendice el diezmo. La palabra de Dios nos habla de que Dios es dueño de todo. Vean lo que dice ahí la Biblia en Salmos, por favor, capítulo 50. En el versículo 12 dice ahí, Salmo capítulo 50 en el versículo 12: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Algo que el cristiano tiene que entender es que Dios es dueño de todo. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión de que Dios es dueño de todo, todo lo que hay, todo lo que existe es de parte de Dios, y Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo lo que yo poseo. Dios es el dueño de todas las cosas que hemos comprado, y aún cosas que cuando vamos a la tienda ni necesitábamos, ni estábamos pensando comprar, y las llegamos a comprar. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de nuestra cartera, Dios es dueño de nuestras posesiones, Dios es dueño de la casa, si es que tenemos una casa, Dios es dueño del carro, Dios es dueño de la bicicleta, Dios es dueño del burro y del caballo, Dios es dueño de absolutamente todo lo que hay en este mundo. Dios no necesita nada de lo que nosotros tenemos, porque el mundo, dice la palabra de Dios, Él es el dueño del mundo, de su plenitud. A Él no le hace falta nada. Primera de Crónicas capítulo 29 en el versículo 14, David está aquí levantando una ofrenda, y al terminar de levantar esta ofrenda, David se queda simplemente sin palabras, contento, alegre por todo lo que el pueblo ha reunido. Y David menciona con estas palabras en Primera de Crónicas capítulo 29, en el versículo, vamos a ir desde el versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Son tuyas. De Dios es todo. Todo lo que hay alrededor de este mundo es de Dios. Versículo 11 sigue diciendo: tuyo, oh Jehová, es el reino,
y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Están ellos alabando y loando el nombre de Dios después de haber dado a Dios. Qué interesante. No están más tristes, no están llorando, no se están quejando y diciendo, pero ¿cómo? Es que Dios, si Dios lo tiene todo y nos pide aquí nuestras ofrendas, ¿por qué nos ha quitado las ofrendas? Al contrario, al dar a Dios trae gozo, al dar a Dios trae alegría. Y ellos están alabando, loando y diciendo al Señor, Señor, grande eres tú. Versículo 14 dice la Biblia: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David dice, Señor, todo es tuyo. De tal manera que deberíamos nosotros de decir estas palabras todos los días: Señor, todo es tuyo. Cuando pensamos nosotros que algo es nuestro, no, Señor, todo es tuyo. Sabía que aún la iglesia es del Señor, la obra es del Señor. La obra no es nuestra, la obra de Dios no es de una sola persona, la obra de Dios no es del pastor, la obra es de Dios. Dios va a hacer con su obra lo que Él quiere, lo que Él desea, y debemos de orar a Dios para que Dios bendiga. Pero finalmente es su obra y Dios bendice su obra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es orar al Dios de la mies, al Señor de la mies, para que traiga más obreros a su mies. Y entre más obreros trabajan en su mies, mejor la cosecha va a ser, pero todo es de Dios. Versículo 15 y 16, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Nuevamente, David dice, Señor, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es del Señor. Y Dios bendice al cristiano que reconoce que todo es de Dios. Como mayordomos, como cristianos, Dios pone cosas en nuestras manos y Dios quiere que nosotros las administremos. Dios quiere que administremos bien nuestro tiempo. Leímos en la mañana que estamos en los últimos días y debemos de administrar bien el tiempo que nosotros tenemos. Tenemos 168 horas durante la semana. Dios quiere que seamos buenos administradores de nuestro tiempo. Tenemos dinero que Dios nos provee, Dios nos da, y tenemos que ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que Dios nos da. Dios entonces bendice al cristiano que reconoce que Dios es dueño de todo. Dios bendice al cristiano que es contento con lo que Dios nos da. Y hermano, hermana, tenemos nosotros, cada uno de nosotros, decirle al Señor, Señor, gracias por lo que tengo. Señor, gracias por lo que tú me das. Vea lo que dice la palabra de Dios allá en Filipenses. Filipenses nos habla aquí el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo, Señor, gracias por lo que tú me das. He aprendido, dice ahí, a contentarme. Filipenses capítulo 4 en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como cristianos debemos entonces que reconocer que Dios es dueño de todo. Y también como cristianos debemos de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y decirle al Señor, Señor, gracias por lo que tú me das. Gracias, Señor, por lo que tú cada día me das la vida, me das la salud, las finanzas, cada cosa que tú me das. Gracias, Señor. Pero también tenemos que ver acá el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas.
Dios es rico, nuevamente, Dios no necesita nada de nuestra parte, pero Dios quiere que le honremos a Él a través del dinero y específicamente a través del diezmo. Ahora, ¿qué es el diezmo? El diezmo es simplemente dar a Dios el 10% de lo que Dios me da a mí. Si Dios me da 100 pesos, 10% es de Dios. Ahora, todo es de Dios, pero Dios simplemente dice, mira, me serás obediente si solamente me das el 10% que me corresponde. El diezmo es de Dios. Para diezmar necesitamos básicamente de dos cosas. Necesitamos de aritmética, número uno, y necesitamos de obediencia. Aritmética porque tenemos que hacer un cálculo y decir, ok, ¿cuánto será el diezmo de 20? 2. ¿Cuánto será el diezmo de 100? 10. ¿Cuánto será el diezmo de 452,000 pesos con 35 centavos? Haga usted la cuenta. Pero para diezmar lo que nosotros necesitamos es aritmética. Y si se nos hace muy difícil la aritmética, simplemente le quitamos recorremos el punto decimal, un décimo, y entonces, bueno, si son 450 y recorro ese puntito decimal, entonces nada, me quedan 45. El diezmar a Dios necesitamos aritmética, pero también necesitamos obediencia, porque si ya sé cuál es el diezmo, lo que le pertenece al Señor, entonces el siguiente paso es obedecer, es decirle al Señor, Señor, ok, ya sé cuánto es lo que te pertenece, aquí está, Señor, y dar ese paso de obediencia. La Biblia nos habla allá en Génesis capítulo 28, en el versículo 22, como Jacob promete a Dios el diezmo. Génesis capítulo 28, en el versículo 22, dice la Biblia, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, antes de Moisés, antes de la ley, ahí está Jacob y él está diciendo, Señor, aquí está el diezmo. Aún Abraham dice allá que a Melquisedec le da el diezmo de lo que él tenía. Levítico capítulo 27, en el versículo 30, dice la palabra de Dios, Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27, ya antes de llegar a Deuteronomio, en los últimos versículos de ahí de Levítico, dice la Biblia, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y luego adelantito en el versículo 32 de Levítico 27 dice, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es más, los levitas, ellos se sustentaban del diezmo de todas las otras 11 tribus de los hijos de Israel. El diezmo fue ciertamente instituido por Dios, pero debe de ser obedecido por cada uno de nosotros como cristianos. Número uno, regresando a Malaquías, número uno, honramos a Dios cuando diezmamos. Honramos a Dios cuando diezmamos. El honrar a Dios tiene que ver con agradar a Dios. El honrar a Dios tiene que ver con el hecho de reconocer que Dios es merecedor del diezmo. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10 de Malaquías 3, dice, traed todos los diezmos al alfolí. Cuando estamos muy, yo creo, arraigados a este mundo y el mundo enseñándonos y diciéndonos, ¿sabes qué? Entre más dinero, mucho mejor. Tú busca más dinero. Ahora no hay ningún problema
con el dinero, no estamos peleados con el dinero. Necesitamos dinero aquí para construir. Dios no está peleado con el dinero. El problema es el amor al dinero. El problema es que cuando estamos en este mundo, un mundo secular en donde se nos dice lo más importante es el dinero, acaudala, recibe, junta, amontona lo que más puedas y vas a ser feliz. No hay nada más que la felicidad en el dinero. Y entonces nos vamos con esa idea, y cuando Dios me dice, hey, ¿dónde está tu diezmo? Le decimos, Señor, espérate, este dinero es mío, no es tuyo, yo me lo gané. Y el cristiano que es el maduro aprende a reconocer y decir, de todo es del Señor. Dios me da las fuerzas para trabajar, Dios me da la salud para trabajar, y Dios me bendice con todo esto que Él me da. Y entonces podemos honrar a Dios con nuestro diezmo. Honramos a Dios cuando nosotros diezmamos. Dice la Biblia nuevamente, trae todos los diezmos al alfolí. Es un mandamiento de parte de Dios, pero honramos a Dios cuando nosotros diezmamos. Dice la Biblia, por ejemplo, que nuestros hijos deben de honrar a sus padres. Y como cristianos no queremos nosotros de ninguna manera llegar a desobedecer a Dios, o de ninguna manera que Dios se moleste con nosotros. Pero qué hermoso es cuando podemos nosotros agradarle a Él y decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado esta semana, o gracias por lo que me has dado esta quincena. Y Señor, todo es tuyo, pero de lo que tú me das a mí, aquí está. Y podemos nosotros honrar a Dios cuando nosotros diezmamos. Número 2, somos honrados para con Dios cuando diezmamos. Somos honrados, no solamente honramos a Dios, pero somos honrados. Dios busca que no le robemos a Él. Dice ahí, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. ¿Cómo, Señor, te hemos robado? Dice ahí, con vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo, damos el diezmo cuando nosotros somos obedientes. Ofrendamos para mostrar nuestro amor a Dios y nuestra generosidad. Pero eso es las ofrendas. Las ofrendas es algo extra. Las ofrendas no es el diezmo. El diezmo es cuando nosotros estamos simplemente obedeciendo a Dios. Hace años, cuando yo estaba en el instituto, fuimos a ganar almas. Estábamos en la ciudad de Oklahoma. Y la ciudad de Oklahoma es una ciudad muy grande. Y en extensión, en número son como 500,000 personas en ese entonces, hace 20 años, pero en extensión era una ciudad muy grande. Yo me quiero imaginar casi tan grande como la Ciudad de México. Era una ciudad increíblemente grande. Y recuerdo que fuimos al sur de la ciudad, fuimos a ganar almas, y cuando regresamos y nos subimos al carro, yo no me di cuenta, pero se me cayó mi cartera. Y entonces ese mismo sábado, llegando ya de regreso a los dormitorios, buscando mi cartera, me di cuenta que no tenía mi cartera. El día domingo fuimos a los servicios de la mañana y regresamos a la comida. Y cuando regresamos a la comida, el hermano que se había quedado cuidando los dormitorios ahí en el instituto me dijo, hey, hermano, alguien vino y le trajo su cartera. Y alguien encontró en el estacionamiento donde estábamos ganando almas, eran unos departamentos, alguien encontró mi cartera. Y kilómetros y kilómetros lejos estaba, como unos 40 minutos, fue una señora, encontró mi cartera, vio la dirección de la licencia, la llevó hasta los dormitorios y le dije al hermano, le hubiera dado algo a la señora, que a lo mejor yo tenía como unos $10 o algo así, pero tenía las fotos mejor no menciono, pero
tenía, verdad, ahí mi cartera y mi licencia, que era lo más importante. Y entonces le dije, hermano, ¿por qué no le hubiera dado dinero? Y el hermano dice, intenté darle. Le quise dar unos $5, pero la señora no quiso aceptar. Esta señora fue honesta, esta señora fue honrada, esta señora simplemente hizo lo que tenía que hacer. Si yo pierdo mi cartera, ahorita que la deje y salgo, y algunos, ¿verdad?, no me la regresarían, pero algunos dirían, hey, pastor, aquí está su cartera. Y yo diría, hermano, muchas gracias por darme mi cartera. No le diría a usted, oh, qué generoso es usted. No le diría, oh, qué dador es usted o generoso, sino simplemente yo reconocería que es usted honrado, simplemente honrado. El diezmo no nos hace generosos, el diezmo simplemente nos hace honrados para con Dios. El darle el diezmo a Dios, no estamos nosotros diciéndole, hey Señor, mira, yo te estoy dando el diezmo. Y Dios dice, sí, pero eso de por sí era mío. Alguien que me da mi cartera, yo le diría, oh, pues que de por sí eso era mío, los 100 pesos que había ahí. Ahora, si abre la cartera, la encuentra y la abre y ve 100 pesos y dice, pues voy a ponerle ahí una ofrenda al pastor, y le pone 1,000 pesos, 2 billetes de 500, y me la da, pastor, perdió su cartera. Y aparte, pastor, ahí le puse una ofrendita y la abro. Entonces sí diría, hermano, no solamente usted es honrado, usted es generoso, porque los 100 pesos que estaban ahí, de por sí esos eran míos, pero los 1,000 pesos que le puso extra, hablan de su generosidad. Hermanos, pensamos que somos generosos con Dios cuando diezmamos, pero no, solamente le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros pagamos impuestos, solamente estamos dándole al César lo que es del César. Y cuando le damos a Dios nuestros diezmos, simplemente le estamos dando a Él lo que ya era de Él. Honramos a Dios cuando diezmamos, pero también somos honrados para con Dios cuando diezmamos. Número 3. Estamos bajo maldición cuando no diezmamos. Dice la Biblia, versículo 9, malditos sois con maldición. Malditos sois con maldición. Y luego dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios dice, mira, si no das tu diezmo, somos malditos con maldición. Ya de por sí la palabra maldito es una palabra muy fea, y ser malditos con maldición es casi doblemente maldito, doblemente reprobado, doblemente de parte de Dios diciendo, mira, me estás robando. Yo estoy siendo fiel contigo, yo te estoy dando la salvación, yo te estoy dando las fuerzas, el tener un trabajo, pero no reconocemos eso. ¿Por qué? Porque somos muy egoístas. ¿Por qué no reconocemos eso? Porque decimos, es que este dinero yo me lo gané con el sudor de mi frente. Pero yo no he visto a una persona que da a Dios que sea una persona que se está quejando, que es una persona que todo el tiempo anda llorando y diciendo, es que Dios, y se está quejando constantemente contra Dios. Al contrario, una persona que da es una persona que es gozosa. Es una persona que reconoce que hay un Dios en el cielo. Es una persona que dice, Dios me ha bendecido tanto, lo menos que yo puedo hacer es dar mis diezmos. Y cuando estamos dando nuestros diezmos, nuevamente, simplemente estamos siendo honrados, estamos siendo honestos, estamos siendo obedientes para con Dios. Dios cuida a sus hijos que diezman.
Dios no va a dejar a alguien que está diezmando, Dios no lo va a dejar olvidado. Dios no lo va a dejar sin bendición. Dios no va a permitir que esa persona que está diezmando no tenga el gozo del Señor. El diezmar no va a evitar que yo me enferme. El diezmar no va a evitar que cosas pasen, pero el diezmar yo sé que todo está bien para con Dios. Dios tiene cuidado de mí cuando estamos nosotros simplemente haciendo lo que tenemos que hacer. Dios dice acá que debemos nosotros no solamente diezmar, pero ofrendar. El diezmo es para ser honesto, obediente a Dios. Las ofrendas es algo extra. Las ofrendas es, por ejemplo, cuando damos en la obra de Dios para la construcción. Las ofrendas es cuando nosotros damos la promesa de fe. Es algo extra que Dios me ha dado y yo reconozco el favor y la bendición de Dios y le digo al Señor, Señor, gracias. Aquí está mi 10%, pero aquí está algo aparte para la construcción. Aquí está algo aparte para comprar unas sillas en la obra tuya, Señor. Aquí está algo aparte para la obra misionera, para mandar Biblias, para hacer folletos, para mandarle una ofrenda especial a algún misionero. Y hermano, créame, hay gozo cuando damos. Pensamos que cuando escuchamos el diezmo, oh no, Señor, me estás quitando, me estás robando. ¿Por qué me estás maldiciendo, Señor? No, es al contrario. Cuando damos al Señor es una bendición. Pero cuando no damos nuestro diezmo, dice la palabra de Dios, estamos bajo maldición. Muchos están viviendo bajo maldición. Si creemos lo que la palabra de Dios dice, entonces simplemente debemos decirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecer. El diezmo es una de las cosas en cierta manera más sencillas de las partes en donde de los mandamientos del Señor. Por ejemplo, si Dios me dice, quiero que seas misionero a la Amazonas o allá en África, en el Congo. Wow, Señor, seguro, sí, yo quiero que vayas y seas misionero. Bueno, Señor, voy y me preparo y regreso y estudio y a lo mejor tengo que estudiar un idioma como el Maliwali, el Conga, Wali, Malu. Y todos esos idiomas tienes que irte a una universidad y luego finalmente llegar al África y vivir allá 10 años hasta que te da malaria y te mueres. Pero cuando Dios dice, ok, quiero que diezmes, ok, pues gané 100, aquí están 10 y ya. No hay mucho que hacer con el diezmo, pero estamos honrando a Dios. Pero cuando no diezmamos, la maldición de Dios está sobre nosotros. Número 4, Dios nos honra cuando diezmamos. No solamente nosotros honramos a Dios, pero Dios dice, wow, aquí está este hijo mío, esta hija mía, ahora los voy a bendecir. Dios también me bendice y me honra cuando diezmamos. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y después dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Y no solamente dice una ventana, dice muchas ventanas. Cuando estamos en un lugar encerrado y solamente hay una ventana, quizás no sea suficiente. Aquí en el cuarto de arriba que acabamos de construir, porque ayudé en algo creo, pero en el cuarto aquí de arriba que se acaba de construir, pusimos 1, 2, 3, 4, 5 ventanas y mejores 5 ventanas que una ventana. Dios dice, mira, en el cielo tengo muchas ventanas
Y si tú diezmas, yo voy a bendecirte. No solamente voy a abrir una puertecita o una ventana, voy a abrir una ventana por acá, voy a abrir otra ventana por acá, voy a abrir otra ventana por allá, voy a abrir otra ventana por allá, y van a caer muchas cosas. Algunos lo único que les cae son sartenes porque hacen enojar a la esposa, amén. Pero de parte de Dios, cuando no lo hacemos enojar y damos nuestro diezmo, Dios dice, mira, voy a bendecirte. Y la bendición de Dios es mucho mejor que la bendición del sacerdote. ¿Se acuerdan cuando cada uno de ustedes iban a la iglesia católica y decían, por favor, padrecito, deme su bendición? Y a lo mejor el padrecito estaba enojado y decía, no, hoy no te voy a dar bendición. ¿Y qué hacías? Te ibas cabizbajo, ¿verdad? A tu rancho, a tu jacal. Decías, hoy no recibí bendición. Pero cuando te bendecía el sacerdote, ¿qué decías? El sacerdote me dio bendición. Y lo único que hizo, hacerte una seña y te fuiste bien contento. ¿Sabes? La bendición de Dios es mucho más grande, es mucho mayor que una bendición aquí terrenal. La bendición de parte de Dios es que Dios va a tener cuidado de ti. Estás quizás buscando un buen trabajo, pero no estás diezmando. ¿Crees que Dios te va a dar un buen trabajo? Yo creo que no. Yo necesito pagar algunas deudas, pero no estás diezmando. Yo creo que va a ser más difícil pagar esas deudas. Estás teniendo quizás problemas financieros, es porque no estás diezmando. Te estás enfermando a cada rato, es porque no estás diezmando. La llanta se poncha cada ratito, no estás diezmando. El carro se está descomponiendo cada ratito, no estás diezmando. La bicicleta le falta un rin, pues no estás diezmando. Dios quiere que diezmemos a la buena, y en ocasiones dice, ok, pues no estás diezmando, yo me lo voy a tomar. Pero de una u otra forma, Dios quiere su diezmo. Y Dios dice, mejor es que des tu diezmo para que yo te bendiga. Y somos honrados de parte de Dios cuando nosotros diezmamos. Dice la Biblia en el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Dios bendice cuando diezmas. Pastor, pero es que nada más gané 10 pesos en esta semana. Le estás robando un peso. Robar un peso a Dios, o robarle, si ganas 100,000 pesos, le robas 10,000 pesos, es lo mismo para Dios. Y Dios no te va a dar 100,000 si cuando te da 10 no das tu peso. Y si aprendes a diezmar cuando ganas tus 10 y das tu peso, yo creo que Dios va a decir, ¿qué? Este es un buen administrador, vamos a darle 20. Ya tienes que dar tus 2 pesos. Mira, vamos a darle 50 y das tus 5 pesos. Dice, vamos a darle 5,000 y entonces das tus 500. Y es en proporción de lo que ganamos. Simplemente es el 10%. ¿Quieres que Dios te bendiga? Da tus diezmos. Número 5, estamos bajo protección cuando diezmamos. Lo acabamos de leer, dice, reprenderé al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. No solamente tenemos la bendición de parte de Dios, sino tenemos una protección especial. No lo entiendo cómo es, pero dice la palabra de Dios que Dios va a reprender el devorador. El diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el devorador anda buscando a quien devorar y a quien destruir. Pero cuando damos nuestros diezmos, es como cuando tenemos un seguro ahí en la casa y pagas tu seguro con alguna de estas compañías, y de repente alguien abre una ventana, suena la alarma y llegan, como la policía aquí en Puebla, llega en 5 segundos, 10 segundos más o menos. Así instantáneamente llega la policía. La policía de parte de Dios llega en medio segundo.
Es más, antes de que llegue el ladrón, ya llegó la policía. Porque la protección de parte de Dios es mucho mejor que la protección terrenal. Amén. Pagamos dinero y pagamos un seguro para que cuando choque el carro, pagamos un seguro para cuando se queme la casa, pagamos un seguro para esto y para aquello, y queremos protegernos de todo. Y no hay nada de malo, pero Dios dice, mira, lo más valioso es tu vida y yo tengo una protección especial cuando das tus diezmos. Y número 6, tendremos honra de otros cuando diezmamos. Versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No solamente Dios me honra a mí, sino van a ver otros la bendición que hay en mi vida, la bendición de parte de Dios. Dios va a decir, mira, esa persona cómo le va bien, tiene la bendición de Dios. Y en ocasiones van a decir, oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? ¿Vendes huachicol? ¿Qué está sucediendo? Pero le puedes decir, no, simplemente voy a la iglesia, leo mi Biblia, oro, gano almas y diezmo. Amén. Es una bendición diezmar. Y obtenemos no solamente la bendición de parte de Dios cuando diezmamos, pero dice, las naciones os dirán bienaventurados. La gente alrededor va a dar testimonio y va a decir, esa persona, esa familia tiene la bendición de Dios. Ah, mira cómo le va bien, tiene la bendición de Dios. Hace años, recuerdo mucho, estábamos en una iglesia, creo que fue, quiero pensar que fue en Tlapa, y fuimos a comer con el pastor y había un terreno grande como quizás de unos 1,000 metros, 1,500 metros cuadrados. Y habían 2 o 3 casas allá, 2 o 3 casas de este lado, un patio grande en el centro. Todas estas casas eran casas que eran de madera con techo de lámina de cartón. La casa de más allá, al frente, es la casa de los hermanos que nos invitaron a cenar con el pastor. Estábamos platicando ahí con ellos y nos estaba diciendo el hermano, dando testimonio, diciendo, Dios salvó mi vida, Dios cambió mi familia y ahora Dios me está bendiciendo. Y su casa de él era de, como le dicen allá, de construcción. Era sencilla, pero era de ladrillo, de construcción. Y le pregunté, ¿y todos los demás quiénes son? Son todos mis hermanos, pero no quieren escuchar, no quieren ser salvos, no quieren venir a la iglesia, mucho menos diezmar, pero Dios me ha bendecido. Y la bendición de Dios se puede ver. A lo mejor sus hermanos no estaban tan contentos, porque ahora su hermano ya tiene una casa de construcción, de ladrillo, de cemento. Pero ¿sabes qué? Todos los demás dicen, mira, le está yendo bien. Mira, algo está pasando. Dios está bendiciendo su vida. Ha sido salvo, está cambiando. ¿Qué estará sucediendo? Bueno, es alguien que está diezmando. Y alguien que diezma, dice la Biblia, Dios bendice. Recibimos bendición cuando diezmamos. Hermanos, estamos a punto de comenzar nuestras conferencias de misiones y vamos a estar hablando acerca de la administración, mayordomía, del diezmo, de las ofrendas. Pero antes de dar nuestra promesa de fe, tenemos que aprender a diezmar. Tenemos que aprender a diezmar. Si estábamos diezmando antes y ya se nos olvidó y decían, no me ha pasado nada, cuidado, ¿verdad? Pero hay que decirle al Señor, Señor, sea si me pasa algo o no me pasa nada, simplemente yo quiero ser obediente a ti. Gracias a Dios, porque Dios sabe y Dios sabe, a Él no se le pasa nada y Dios bendice al dador alegre. Hermano, le animo para que usted empiece a recibir la bendición de Dios
diezmando. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salvación, nos das la vida eterna. No podemos, Señor, pagar de ninguna manera a cambio la vida eterna. Si hubiera algún precio, sería imposible pagar. Pero, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, tú requieres de nosotros el diezmo. Señor, ayúdanos a ser obedientes y poder diezmar, ser honestos, pero también, Señor, no quedarnos ahí, ser generosos con nuestras ofrendas. Ayúdanos, Señor, a dar a ti lo que es ya tuyo. Y bendice, Señor, al dador alegre. Bendice al hermano, a la hermana que toman quizás aún esta decisión por primera vez y decir: yo voy a comenzar a dar mis diezmos. Yo quiero la bendición de Dios, yo voy a diezmar. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí.